Muy buenas. A ver, seguro que hay una palabra que escuchamos todos los días, en todas partes, el promedio. El sueldo promedio, la temperatura promedio. Bueno, pues ojo, porque ese número tan común a veces puede ser súper engañoso. La estadística es una herramienta increíblemente potente, pero claro, solo si sabemos leer la historia completa que se esconde detrás de los números. Vamos a descubrirla. Para que se entienda bien, vamos a plantearlo como un pequeño misterio. Imaginaos dos clínicas. Si solo miramos un numerito, el promedio de satisfacción, parecen idénticas. Pero claro, fiarse solo de eso para tomar una decisión podría ser un error de los grandes. Así que vamos a ponernos el sombrero de detective y a investigar por qué. Aquí está la pregunta del millón, ¿no? Si una clínica te dice, oye, que nuestra satisfacción media es de un 5/10, ¿esa información es suficiente? ¿De verdad nos cuenta cómo ha sido la experiencia real de los pacientes que han pasado por allí? Vale, aquí tenemos las pruebas. Fijaos en los datos. En la clínica A, la cosa está bastante clara. Los últimos 4 pacientes le han puesto un 5. Ni bien ni mal. Una experiencia, pues, mediocre para todos por igual. Pero en la clínica B, la clínica B, aquí la historia es radicalmente distinta. Tenemos a 2 pacientes que salieron que trinaban, le pusieron un 1, y a otros 2 que salieron encantados de la vida y le cascaron un 9. Y aquí es donde empieza la magia, o más bien el engaño, de la estadística. Porque si cogemos la calculadora y sacamos el promedio, sorpresa, ambas clínicas tienen exactamente la misma puntuación, un 5. Sobre el papel son indistinguibles. Pues claro que no. Es evidente. Nadie en su sano juicio diría que la experiencia es la misma. La clínica A es consistentemente mediocre. La clínica B es una auténtica lotería. O te toca el gordo o te vas con las manos vacías. O sales encantado o sales furioso. Y ese promedio de 5, pues no captura para nada esta realidad. Entonces, ¿qué pieza del puzzle nos falta? Para resolver este misterio está claro que necesitamos mejores herramientas. Vamos a empezar por el principio. Intentemos encontrar el centro real de los datos. Estas son, digamos, nuestras primeras pistas, las medidas de tendencia central. ¿Y esto qué es? Pues en esencia son indicadores que buscan el centro de gravedad de los datos. O sea, un solo número que intente ser el mejor representante posible de todo el grupo, un valor típico. Y para esto tenemos 3 sospechosos habituales. La media, que es el promedio, que ya conocemos y que ya hemos visto que nos la puede jugar. Luego está la mediana, que es simplemente el valor que se queda justo en medio si ordenamos todos de menor a mayor. Y por último, la moda, que es el valor que más se repite. Y ojo, porque aquí ya tenemos una pista clave. En la clínica B, con esas notas de 1, 1, 9, 9, tenemos 2 modas, el 1 y el 9. Esto ya nos está gritando que hay 2 grupos de experiencias totalmente opuestas. La diferencia clave está entre la media y la mediana. La media es muy democrática, cada dato cuenta, pero esa es justo su debilidad. Un valor extremo y raro, lo que se llama un outlier, puede arrastrarla y desequilibrarlo todo. La mediana, en cambio, es mucho más resistente. Le da igual si el valor más alto es un 9 o un 900, ella solo mira el punto que está en el medio de la fila. Por eso es mucho más estable. Pero bueno, encontrar el centro es solo el principio, es solo la mitad del trabajo. Para entender de verdad la historia completa, necesitamos medir cómo de dispersos, cómo de desparramados están los datos. Es hora de una investigación un poco más profunda. Esta cita lo resume a la perfección. Piénsalo con el tiempo. Saber que la temperatura media de un lugar es de 20 grados suena genial, ¿no? Pero no es lo mismo que todos los días hagan 20 grados, que sería súper homogéneo, a que la mitad del año estén a 0 grados y la otra mitad a 40. El promedio es el mismo, sí, pero la experiencia de vivir allí es radicalmente distinta. Y aquí es donde entran en juego las medidas de dispersión. Estas herramientas nos dicen justo eso. Si los datos están todos juntitos, muy agrupados alrededor del centro, como en la clínica A, o si están muy esparcidos, cada uno a su aire, como pasaba en la polarizante clínica B. Muy bien, y entonces, ¿cómo se mide esta variabilidad? Pues por suerte tenemos herramientas potentísimas para ello. Tenemos varias. El rango es la más simple, solo mira los extremos. Mucho más útil es la desviación estándar. Nos da una idea de la distancia media de cada dato respecto al promedio. Si es alta, como en la clínica B, significa que los datos están muy dispersos. Pero la herramienta definitiva, sobre todo para comparar, es el coeficiente de variación. A ver, una pregunta trampa. ¿Qué es más variable, el peso de los ratones o el de los elefantes? Claro, la desviación estándar del peso de los elefantes será de cientos de kilos y la de los ratones de gramos. ¿Significa que los elefantes son más variables? Pues no necesariamente. Necesitamos comparar la variabilidad en relación con su tamaño. Y aquí es donde entra nuestro héroe,
El coeficiente de variación, o CV, es el gran ecualizador. ¿Por qué? Porque convierte la desviación estándar en un porcentaje de la media. Y al hacer eso, elimina las unidades, los kilos, los gramos, lo que sea, y nos permite comparar la variabilidad de cosas totalmente distintas. Ahora sí podemos comparar ratones y elefantes. Y su poder es precisamente ese. Al dividir la desviación estándar por la media, lo que obtenemos es un porcentaje sin unidades. Y esto es lo que nos permite hacer comparaciones que antes eran imposibles, como decir si hay más variabilidad en los salarios de una empresa que en las alturas de sus empleados, por ejemplo. Y aquí va un truco muy útil, una regla de oro, la regla del 30%. Si el coeficiente de variación de un conjunto de datos supera el 30%, es una señal de alarma, una luz roja. Significa que los datos son tan diversos, tan heterogéneos, que la media por sí sola ya no es un resumen fiable de la realidad. Bueno, pues armados ya con estas dos clases de herramientas, las de tendencia central y las de dispersión, ahora sí podemos volver a nuestro misterio inicial de las clínicas. Ahora podemos resolver el caso y pintar, por fin, la imagen completa. Aquí tenemos nuestro kit de detective al completo. Y la lección es clara. Para cualquier conjunto de datos no basta con usar una sola herramienta. Siempre necesitamos al menos una de cada tipo. Una para localizar el centro, como la media o la mediana, y otra para medir la dispersión, como la desviación estándar o el CU. Todo este análisis nos lleva a una conclusión fundamental, a lo que podríamos llamar la regla de oro del estadístico. Y es esta: un análisis completo debe informar siempre del valor típico, y de su variabilidad. Las dos cosas. Nunca debemos conformarnos solo con una. Dar el promedio sin decir nada sobre su variabilidad es como describir un coche diciendo solo su color, pero sin mencionar si tiene motor o no. Este es el gran aprendizaje. La próxima vez que alguien presente un promedio como si fuera la verdad absoluta, tenemos que recordar que solo estamos viendo la punta del iceberg. La verdad completa, lo interesante, suele estar oculto debajo. Y con esto terminamos, dejando una pregunta en el aire para aplicar todo esto. Ante cualquier noticia, informe o argumento que se base en un valor promedio, ¿cuál es la pregunta clave que hay que formular para descubrir la historia completa? Os aseguro que hacerla lo cambia todo. Hasta la próxima.